Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Damos gracias a Dios por tu vida, por el tiempo que sacas para poder estar con nosotros en este proceso de estudio y sobre todo de reflexión en algunos conceptos básicos y muy importantes del Nuevo Testamento, y que ciertamente espero en el amor de Dios de que puedan servirte muchísimo para tu fe y para tu caminar en este proyecto de Dios en el mundo. Estamos en Teología del Nuevo Testamento, específicamente ya en la última parte del estudio del concepto de salvación. Esta última parte que hemos llamado liberación, ese proceso de liberación del accionar salvífico de Dios en nuestras vidas. Ese proceso de liberación lo dividimos ya hace 2 clases atrás en algo que llamábamos inicio, nudo y desenlace. Estamos en el nudo o en la mitad de lo que llamaríamos nuestro caminar de liberación en el proceso salvífico de Dios para nuestras vidas. Por eso te invito a que te quedes con nosotros, a que nos acompañes, a que podamos seguir profundizando y reflexionando más en la palabra de Dios. Como lo decía ahorita, esperando que este espacio sea de mucha bendición para tu vida, así como sus vidas nos bendicen a todos y a cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu de Dios el que nos dirija, el que nos guíe y nos dé la sabiduría, la luz para entender su palabra. Vamos allá entonces. Muy bien, como venía mencionando entonces, vamos a seguir en este estudio de Teología del Nuevo Testamento, de manera específica los temas que hemos venido abordando últimamente, el tema de la salvación, el concepto de salvación. En este espacio de estudiar la salvación como liberación, la hemos dividido en 3 formas. El estado de liberación, de salvación como liberación, contiene un inicio, un nudo y un desenlace. En las clases pasadas ya estudiamos cuál es el inicio del estado de liberación y habíamos ya entrado en la clase anterior a mirar un poco más a profundidad cuál es este proceso o este estado de santificación que sería el nudo del proceso de liberación, o digamos la parte donde a veces se enredan las cosas, la parte donde se complica un poco el caminar de la vida cristiana. Es aquí donde nos vamos a detener. Y veíamos cómo la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, con los textos que estudiábamos en la clase anterior, menciona que nosotros ciertamente estamos equiparados para este proceso de liberación, para este caminar con Dios que también hemos enseñado que es el que empieza cuando tú y yo reconocemos el amor de Dios en nuestra vida. Entonces empezamos a partir de ahí a caminar en un proceso de liberación. Pero hay que hacer varias claridades al respecto. Y es que en el proceso de liberación Dios nos ha preparado, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero también entramos en una especie de lucha, entramos en una especie de tensión entre lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para lo que Dios nos ha capacitado, y lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida y lo que naturalmente estamos inclinados a hacer. Hoy vamos a estudiar un poco más al respecto de esto, y es que lo primero que vamos a notar de manera puntual es que en el estado de santificación o en el proceso que nosotros llevamos de liberación que Dios obra en nuestras vidas, en este estado tú y yo tenemos que reconocer una cosa fundamental, y es que a pesar y muy gracias a Dios de todo lo que el Señor hizo y lo que su Espíritu hace, sigue haciendo por nosotros, de que nos salvó, nos redimió y nos está salvando, nos salvó en el pasado y nos salva ahora, nos damos cuenta que tú y yo somos pecadores, y que no solamente somos pecadores, sino que aún seguimos practicando el pecado. Y decimos, ¿pero qué es lo que pasa? Si venimos estudiando textos bíblicos que nos dicen que Dios ha obrado y que el pecado, como hace 8 días lo veíamos, hemos sido muertos al pecado y ahora somos vivos para Cristo y que hemos resucitado juntamente con Él, como Pablo
lo menciona en la carta a los Romanos, el capítulo 6. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que si Dios ha obrado en nuestras vidas y nos tiene de cierta manera en un estado de reconciliación, de justificación, en un estado de santidad delante de su presencia, en un estado de gracia, ¿por qué nosotros seguimos pecando? ¿Por qué si la Biblia nos menciona que el pecado ha sido derrotado, por qué nosotros seguimos actuando pecaminosamente? ¿Por qué si hemos reconocido el amor de Dios en nuestra vida? ¿Por qué si reconocemos el obrar del Espíritu de Dios y disponemos de cierta manera que nuestra vida esté dirigida por el Espíritu de Dios, por qué seguimos pecando? Y obviamente las diferentes concepciones que nosotros podamos tener al respecto de este tema van a cambiar muchísimo el cómo enfrentamos la vida. Lo digo en otras palabras, dependiendo de tu posición doctrinal frente al tema de la salvación, pues vas a querer responder a estos cuestionamientos de una manera. Y los que tienen una posición doctrinal diferente van a responder de otra. Uno de las grandes disputas teológicas en la tradición protestante, en la tradición cristiana protestante, ha sido precisamente el tema de la salvación. Las dos grandes corrientes va a ser la corriente calvinista por un lado y la corriente arminiana. Mucho más allá de esto, yo lo he repetido en varias clases, mi interés no es abordar cuál de estos dos sistemas doctrinales es el mejor ni nada de esto, simplemente hacer una profundización en los conceptos bíblicos que nos plantea a nosotros el Nuevo Testamento. Entonces, más allá de mencionar si esto es calvinista, si esto es arminiano, si la salvación depende de esto o de aquello, estamos mencionando lo que la Biblia presenta. Por esta razón, es importante que empecemos a dar pautas y que empecemos a tener unos tópicos generales que nos puedan ir orientando en la construcción del pensamiento teológico y en comprender mejor lo que la Biblia está diciendo. En este proceso de salvación como liberación, en el estado de santificación en el cual nos encontramos los que ya hemos reconocido el amor de Dios, tenemos que reconocer un primer tópico que va a ser fundamental. A esto le vamos a mencionar que seguimos siendo pecadores. Algunos sistemas doctrinales le van a llamar la depravación total, en fin, como quieran llamarlo. La realidad de este primer aspecto que tenemos que aclarar es que somos pecadores y a pesar de haber reconocido, de tener fe, de estar en la gracia, de haber sido justificados, a pesar de todo esto que ya hemos enseñado en clases anteriores, a pesar de esto, tú y yo, escúchame bien, seguimos siendo pecadores. Vamos a ilustrar esto de manera un poquito mejor con algunos textos del Evangelio. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, 23 va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo famosísimo dentro de la perspectiva del sistema doctrinal calvinista. Y es que la verdad que está detrás de esto es algo innegable. Para que el acto salvífico de Dios por la humanidad fuese una realidad, era necesario que el ser humano comprendiera su separación de Dios y que la comprendiera en términos que le pudieran hacer entender que necesita ineludiblemente de la gracia de Dios para poder vivir. En otras palabras, la historia de la salvación no podía gestarse si tú y yo no reconociéramos que necesitamos de esa salvación. A eso es a lo que los textos bíblicos van a llamar en una perspectiva general la naturaleza pecaminosa del ser humano. Lo que la Biblia nos muestra
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es que tú y yo estamos por naturaleza separados de Dios. Y al estar separados de Dios vamos a encontrar algo, que vamos a necesitar reconciliarnos con Dios. Un ejemplo magnífico de esto es Éxodo, capítulo 20, o lo que nosotros conocemos como el famoso Decálogo, que también se repite en Deuteronomio capítulo 5. Y es que allí nos mencionan en los 10 mandamientos, la carta, digamos, de navegación de los mandatos de Dios para el pueblo de Israel, que ahí están enumerados estos mandamientos de cierta manera que nos enseñan cómo relacionarnos con Dios y luego cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Y esto tiene algo que decirnos. Jesús lo va a mencionar en palabras diferentes y va a mencionar que así como amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo, que no podemos simplemente decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro prójimo, porque eso no es verdad. Nos va a enseñar que debemos amar a los demás como Él mismo nos ha amado, en esa doble dimensión que debemos manejar con el tema de lo doctrinal, la dimensión de lo que es, lo llamaríamos lo horizontal, nuestro relacionamiento con el resto de la humanidad, y la vertical, que es nuestro relacionamiento con Dios. Dentro de lo que la Biblia menciona acerca del pecado está precisamente el decirnos que el pecado ha dañado esas dos dimensiones. El pecado ha desbaratado lo que debería ser nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con Dios, lo que debería ser esas dos dimensiones del ser humano. Por lo tanto, Dios se propone restaurar esa relación. Y es precisamente por eso que estamos dedicándole tanto tiempo al proceso de comprender la salvación de mejor manera, para no incurrir en el error de no entender el proceso salvífico de Dios. Ese proceso que ha venido a restaurar esa relación horizontal y vertical que ha sido dañada. ¿Cómo lo entiende la Biblia? La Biblia lo entiende de que todos somos pecadores y estamos destituidos ya de la gloria de Dios, o sea, nuestra relación con Dios está dañada. Pablo lo está diciendo en Romanos 3:23. Sin embargo, en el Romanos 5:12, Pablo va a decir que eso que dañó la relación con Dios y que ciertamente dañó nuestra relación con nuestros semejantes también, a eso se le llama pecado, que lo que nos ha destituido de la gloria de Dios es el pecado. Pero ese pecado, ¿de dónde viene? Pablo lo va a mencionar, capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es un texto bellísimo que me encantaría profundizarlo un poco más, sobre todo porque la correlación de lo que tiene el pecado con el accionar salvífico de Dios es directa. No podemos hablar de salvación sin hablar obviamente de pecado. Sin embargo, detrás de lo que Pablo está diciendo acá es que el origen del pecado está desde el inicio de la humanidad. Más allá de lo que algunos teóricos, teológicos quieran hacer, elucubrando acerca de por qué fue y cómo lo hizo Dios y cómo fue que entró y qué pasó antes de esto que está mencionando Pablo aquí con Adán. Mucho más allá de esto, lo que el texto bíblico nos deja ver es ciertamente que desde el inicio de la historia de la humanidad, o sea, desde Adán, para que lo comprendamos mejor, Adán es un símbolo de la humanidad. Su propio nombre significa eso, humanidad. Y Adán es aquel símbolo que nos dice, aquí empezó todo, aquí empezó todo. Entonces nos está queriendo mostrar Pablo que desde Adán, o sea, desde el mismo inicio de la existencia del ser humano como tal, desde ahí el pecado empezó a dañar nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con Dios.
y que todos hemos sido pecadores. Entonces aquí la gente va a decir, venga, venga, pero espérate un momentico, yo no sé ni quién es Adán, yo no sé ni quién es Dios, y yo no sé por qué quién es Pablo, yo no tengo nada que ver con esto, así que yo no soy pecador. Mucha gente, cuando uno le menciona que debe ciertamente poner su fe en Dios y dejar que Dios obre en su vida, porque necesita la salvación, y uno empieza a explicarles, mira, es que tú eres pecador. La gente, muchos responden y dicen, yo no soy pecador, yo soy un tipo bueno, queriendo equiparar que la realidad del pecado tiene que ver con lo que tú haces. Y resulta que no. La realidad del pecado no es solamente lo que hacemos, sino que el pecado tiene una doble dimensión. Somos pecadores por naturaleza, y esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 3:23 y en este versículo de Romanos 5:12. Somos pecadores por naturaleza. No lo pedimos, ciertamente lo somos. Y cuando queremos explicar esto de una manera diferente, podremos simplemente decir, mira la historia de la humanidad y dime, viendo todo lo que el ser humano ha hecho, desde lo que podamos aprender de la historia, dime si no es cierto que nuestra relación con los demás y nuestra relación con la divinidad está rota. Y la respuesta a esta pregunta es categórica, sí. El ser humano en términos generales, nosotros en términos generales, a lo largo de nuestra existencia, hemos siempre dado la razón a lo que la Biblia menciona, de que todos hemos sido pecadores desde el inicio de nuestra existencia como humanidad. Y tú me vas a decir, ¿por qué? ¿Porque actuamos mal? Sí, la historia nos lo dice. Pero también Pablo en estos dos versículos nos dice, no solamente porque la historia lo dice, sino porque la vida misma nos lo enseña. Y Pablo lo va a decir en estos términos, porque por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y decimos, ¿la muerte tiene que ver con el pecado? Sí. Pablo va a querer decir, estoy siendo muy atrevido, ¿no? Me estoy metiendo con el pensamiento de Pablo en esto. Y esto es un poco atrevido. Sin embargo, lo que el texto bíblico quiere mostrarnos es lo siguiente. Ninguno de nosotros puede excusarse diciendo que no es pecador, porque todos nosotros morimos. Déjenme explicarlo de otras maneras. Para Pablo, el hecho de que la existencia nuestra esté limitada por la muerte es ya el indicio indiscutible de que tú y yo somos pecadores. La persona, el ser humano que pueda decir que está por encima de la vida y la muerte y que él no muere, ni física ni espiritualmente, entonces esa persona no es humana. Y por lo tanto, como no es humano, entonces no es pecador. El pecado no obró en él. Miren, aquí cobra sentido el tema también de la resurrección de Jesús. Jesús fue el único no pecador porque ciertamente él no murió. Murió en la cruz, pero resucitó. La muerte no pudo retenerle. En otras palabras, lo que a ti y a mí nos da indicio, nos dice, nos grita a grandes voces que somos pecadores es la limitancia de la muerte. La muerte nos limita, limita nuestra existencia. Tú y yo no podemos escurrirnos, escondernos de la muerte, ni física ni espiritualmente hablando. Por eso el pecado va a tener esta dimensión que es tocante a toda la humanidad. Todos morimos. Pablo lo diría, yo parafraseando a Pablo mejor, lo diría de esta manera: por cuanto tú y yo morimos, por cuanto la realidad de la muerte nos toca a ti y a mí como seres humanos, entonces por eso quiere decir que tú y yo somos pecadores. Porque si no muriéramos, ni física ni espiritualmente, entonces el pecado no estaría en nosotros.
Ahora bien, por muy bueno que sea un ser humano, ese ser humano no se muere. Obvio, todos morimos. Entonces, Pablo está diciéndonos, somos pecadores. Y somos pecadores porque morimos. La realidad de la muerte nos indica que el pecado está activo en nosotros, que el pecado es algo de lo cual no nos podemos desprender. Por muy santos y puros y castos que seamos, nuestro cuerpo muere. Y para Pablo, eso de que la muerte sea una realidad, eso de que la muerte limite nuestra existencia, es el indicativo de que somos pecadores. Por cuanto por el pecado entró, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Más, digamos, más sencillo no puedo explicarlo, ¿no? Porque esto es un tema bastante profundo. Estoy tratando de resumirlo, de sintetizarlo de una manera muy concreta, ¿no? El pecado es real en nosotros porque morimos. La muerte es la indicación, el indicativo, el medidor de que somos pecadores. Y ciertamente la muerte no pudo retener a Cristo, por tanto Cristo no pecó. Eso mismo lo va a decir la Escritura. Él se hizo pecado por nosotros y ciertamente destruyó el pecado ¿cómo? Muriendo. ¿Y muriendo para qué? Para destruir la muerte a través de su resurrección. El pecado muere cuando no es capaz de retener, cuando la muerte no es capaz de retener a Jesús. Por lo tanto, la resurrección de Jesús, lo va a decir Pablo, es el todo de nuestra fe. Si no creemos que Él resucitó, entonces estamos diciendo que no hay esperanza para el ser humano y que no hay salvación, porque la muerte, que es la causa del pecado, que es el indicativo de que somos pecadores, no puede ser vencida. Entonces, no hay esperanza si no creemos en la resurrección. Pero por cuanto Jesús resucitó, entonces al resucitar vence la muerte. Y al vencer la muerte, que es lo que limita nuestra existencia, entonces vence al pecado. Por eso Él, que ha sido el único que ha resucitado, por eso Él es el único que no ha pecado. Después podemos hablar un poquito más al respecto de esto. Lo que nos interesa aquí es profundizar un poco más en este estado de la salvación como liberación. Y mire lo que va a decir Pablo, no solamente la Biblia mostrándonos que somos pecadores, que a pesar de poder creer en Jesús y poder servir en la iglesia, cantar, predicar, ayunar, diezmar, hacer todo lo que un buen cristiano puede hacer, seguimos teniendo esta condición porque somos, no podemos librarnos de esta condición, no podemos escaparnos de ahí. Somos pecadores por naturaleza. Esto ha sido así. Y si tú no eres pecador por naturaleza, quiere decir que tú eres un ángel ya, o sea, no mueres. Entonces, tu realidad no está limitada por la muerte, así que este estudio bíblico no es para ti. ¿Qué va a decir Romanos 6:6? Que es otro versículo. Mire que Pablo en Romanos 3:23 y Romanos 5:12 nos dice, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, el pecado ha dañado nuestra relación con Dios y con los semejantes, y somos pecadores porque morimos, por lo tanto nadie puede excusarse de decir que no es pecador. Nuestra condición es esa, no podemos zafarnos ni librarnos de ella. Pero mire lo que pasa, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas.
mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es bellísimo. Aquí profundizamos un poco más lo que estábamos diciendo. Jesús, al resucitar, vence al pecado, destruye al pecado. Y entonces Pablo nos va a decir, hey, nosotros debemos también aferrarnos a esa muerte y resurrección de Jesús. En otras palabras, nosotros debemos asumir la vida de Cristo porque Él, al salvarnos, nos ha capacitado para eso. Lo hablábamos en las clases pasadas. No podemos simplemente excusarnos diciendo que tenemos una condición pecadora, que somos pecadores por naturaleza, que eso no lo podemos cambiar. No podemos excusarnos con eso. Ojo, Pablo está diciendo, sí, la realidad del pecado va a tener dos dimensiones. Una es que es por naturaleza, es innata del ser humano. Estamos simplemente limitados por la muerte, por lo tanto somos pecadores porque el pecado es lo que produce la muerte. Somos pecadores sin excusa, no podemos decir que no. Y vuelvo y repito, el que diga que no es pecador es porque ya no muere, entonces ya es un ángel, así que nunca lo fue. Pero hay otra condición, hay otra dimensión del pecado, que no es la natural, sino que es la de actitud. O sea, el pecado también se practica. El pecado no es simplemente la condición nuestra, sino que también nosotros practicamos pecado. Y es aquí donde Pablo, en este versículo 6 de Romanos 6 y siguientes versículos, va a decir, mire, ciertamente tú y yo tenemos que aferrarnos a la realidad de Cristo para que ya no sirvamos más al pecado, sino que vivamos juntamente con Él. Porque Él venció el pecado al haber vencido la muerte, porque la muerte no lo pudo retener, y como la muerte no lo pudo retener, eso quiere decir que Él venció al pecado. Y vencer el pecado, al Él hacerlo por nosotros, nos da la posibilidad de que nosotros también podamos vencerlo. Y es precisamente esa etapa del estado de salvación como liberación la que nos pone en la lucha de vencer al pecado, de no servir más al pecado. ¿Sí? El versículo 6 dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es bello, porque si bien no nos podemos zafar, no nos podemos quitar nuestra realidad natural de pecado, o sea, no podemos desprendernos de nuestra condición pecaminosa de forma natural, sí podemos, óigase bien, sí podemos dejar de practicar el pecado, sí podemos desprendernos del sometimiento que el pecado tenía sobre nosotros. O sea que en términos prácticos, yo sí puedo librarme del pecado, de ese pecado que practico. Por eso lo decía ahorita, esa doble dimensión del pecado. El pecado que es natural, que no podemos desprendernos de él, y el pecado que es práctico, de actitud, actitudinal, el que hacemos, el que cometemos, lo que tú y yo hacemos. A ese punto es donde Pablo empieza a decir que tú y yo sí podemos vencer el pecado. Y por eso los textos bíblicos que mencionan que Cristo ha vencido el pecado, que los hijos de Dios ya no pecan más, está hablando de esa dimensión del pecado, de la dimensión del pecado que es práctico. O sea, tú y yo sí podemos dejar de pecar. Repito para que me escuchen mejor. Tú y yo sí podemos dejar de pecar. Sí podemos. Lo que no podemos es desprendernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que no podemos es zafarnos de nuestra realidad que está limitada por la muerte. De eso no podemos desprendernos. Pero sí podemos dejar de pecar. Entonces un cristiano puede tranquilamente decir, yo sigo siendo pecador, pero ya no practico el pecado. O ya no estoy inclinado a practicar el pecado.
Y es aquí donde la tensión de este proceso de santificación se vuelve más crítica. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Más claro no puede hablar la Biblia acerca de esta tensión del proceso de santificación que he querido explicarles en la clase de hoy. Cuando leemos esto es como si estuviéramos haciendo un retrato de nuestro caminar en la fe. Aquellos que hemos reconocido la redención de Dios, que reconocemos que Dios sigue obrando bienestar y salud para nosotros hoy y que estamos caminando hacia futuro con la esperanza de que Él nos está salvando en este proceso de liberación. Sabemos lo que Pablo está queriendo expresar en estos versículos. Que ciertamente queremos hacer cosas buenas para Dios, queremos responder a esa redención, a ese bienestar y a esa liberación que Dios está obrando en nosotros. Queremos responder a su gracia, a su amor. Queremos hacerlo de la mejor manera porque nos ha equiparado, nos ha justificado, nos ha reconciliado, nos ha perdonado, nos ha dado vida juntamente con Él. Queremos hacer todo eso, pero a la hora de practicar nos quedamos cortos. Y nos damos cuenta que ciertamente seguimos practicando el pecado. Y entramos en una encrucijada. Nos movemos a veces entre la espada y la pared. Yo mismo he sentido momentos en los que no tengo ganas de coger un texto bíblico y leerlo y orar por mis hermanos y hermanas, sino que simplemente quiero escuchar música o quiero ver televisión y ya. Nosotros mismos hemos querido a veces cuando un hermano o una hermana al cual le hacemos un favor nos responde de manera diferente, hemos querido juzgarlo y caerle encima y condenarlo inmediatamente. Nosotros hemos pasado por ese proceso y lo pasamos a diario y vivimos con eso constantemente. O sea que lo que Pablo está expresando en estos versículos no es ajeno a nuestra realidad. Esta es la tensión que el proceso de santificación, que el estado de santificación nos trae. La tensión de querer vencer al pecado, a esa práctica del pecado, no a nuestra naturaleza porque no podemos, pero querer vencer la práctica del pecado. Y decimos, ¿cómo vamos a poder hacerlo? A veces nos damos incluso hasta por vencidos ya, o sea, como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? La respuesta es bastante
fuerte, casi uno puede escuchar a Pablo gritando, miserable de mí. Martín Lutero cuenta la historia que se sentía tan sucio delante de Dios que podía pasar hasta 10 veces al día y más, yendo al confesionario a confesarse una y otra vez, porque sentía que cuando llegaba al confesionario y confesaba al sacerdote sus pecados, y el sacerdote le decía que era lo que tenía que hacer, salía del confesionario, y cuando ya había salido del confesionario y estaba caminando por el pasillo hacia su cuarto, antes de llegar a su cuarto ya había nuevamente pecado y sentía la necesidad de devolverse nuevamente para que el sacerdote le perdonara. Y esto es común a la historia nuestra. Así que tú y yo no podemos decir que no es verdad y que, ay, Pablo, ¿por qué estará atravesando Pablo? Por lo mismo que atravesamos tú y yo como cristianos, porque Pablo estaba en ese proceso de liberación, en esa salvación como liberación. El mismo proceso en el cual estamos tú y yo, queriendo buscar vencer al pecado, vencer la necesidad de practicar el pecado. No vamos a vencer nuestra naturaleza pecaminosa, porque ahí está, pero sí podemos. El texto bíblico lo deja claro, vencer la práctica del pecado. Aquel que diga que no puede dejar de practicar el pecado no es de Dios, lo va a decir más adelante el apóstol Juan. Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10. Bellísimo texto bíblico que nos va a mostrar un poco más lo que lo que hemos visto en la carta a los Romanos, que Pablo estaba ejemplificando acerca de este primer punto, que hay que dejarlo muy claro: seguimos siendo pecadores a pesar de estar salvos, a pesar de estar en el proceso de salvación, seguimos siendo pecadores. Colosenses 3, 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bellísimo. Uno lee este texto, estos versículos en Colosenses y dice: ve, esto no es la iglesia, estos no son cristianos ya. Claro que eran cristianos ya. Estos no son a los que Pablo está diciendo: hombre, qué buenos son ustedes, miren que crezcan. Estos son los que ya conocieron, los que recibieron y por fe aceptaron. Estos son los que están en la gracia de Dios, los que han sido limpios, los que han creído en la resurrección. Estos son, sí, estos son. ¿Por qué Pablo entonces, o más bien, por qué el escritor de la epístola a los Colosenses les dice que dejen todas estas cosas? ¿Por qué les exhorta a tener una vida donde esto no esté presente? Tú me dirás, ¿acaso ellos estaban practicando eso? Pues claro, eran cristianos, pero tenían ira, enojo, malas palabras, desobediencia, impureza, pasiones desordenadas, fornicación, malos deseos. Claro, claro que tenían todo esto. Te pregunto, ¿no los tienes tú como cristiano? Obvio. O sea, la realidad que el texto bíblico nos está mostrando no es algo ajeno a nosotros. Por eso es tan importante comprender en esta etapa del entendimiento de la salvación que tú y yo seguimos siendo pecadores a pesar de haber aceptado, de haber reconocido la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos salvó desde la eternidad y nos salva ahora en este preciso momento, permitiéndonos estar de pie aquí y hoy.
sino que también nos está salvando y que camina con nosotros en este proceso y que a pesar de haber pasado por esa salvación pasada, a pesar de estar viviendo esa salvación en el presente, estamos en este proceso de salvación hacia futuro, donde la salvación concreta y completa de Dios todavía no se ha gestado porque estamos en un proceso de santificación, en un proceso de tensión y de lucha, donde la realidad por la cual la salvación vino a nuestra vida, que es la realidad del pecado, debe ser destruida por completo. Por eso cuando hablamos de salvación hablamos que sí que Dios salva, porque ya te salvó, te está salvando, Dios salva. Por eso decimos, soy salvo. Y el que diga que no es salvo, entonces está desconociendo lo que Dios hizo en el pasado y lo que está haciendo en el presente por él. Solo que esa salvación tiene que llegar a un término, tiene que llegar a la meta, tiene que llegar a un punto en el cual todo ha sido consumado. Y tú y yo estamos en ese proceso de llegar a ese punto. A ese proceso es el que le estamos llamando estado de santificación, donde debemos reconocer que seguimos siendo pecadores, que el pecado no se aleja de nosotros y no podemos alejarnos de él, y no podemos quitarnos nuestra naturaleza pecaminosa, eso nunca lo vamos a poder cambiar. Pero la práctica del pecado sí, porque la Biblia nos está enseñando que ciertamente el cristiano que ha sido salvo en el pasado y que está siendo salvo en el presente puede enfrentar su salvación a futuro luchando contra el sometimiento del pecado, contra el señorío del pecado en sus vidas. Por eso no es posible concebir un cristiano, una cristiana, que creyendo en el Evangelio, que reconociendo la gracia de Dios en su vida, dañe a su prójimo, dañe a la creación y se aleje de Dios con actos pecaminosos concretos y que no le pase nada y que no piense que eso es malo y que simplemente haga daño a los demás, vaya en contra de Dios y vaya en contra de la creación y haga como si nada estuviera pasando. Eso no es un cristiano, eso no es una cristiana. Todavía no ha entendido el proceso salvífico de Dios en la vida de él o de ella. Y yo sé que tú y yo conocemos muchos así. Roguemos para que no estemos tú y yo dentro de ellos. Y roguemos para que Dios siga obrando su salvación en nosotros. Esa que nos va a ayudar a hacer lo que Colosenses está diciéndonos. Dejen todo eso. Porque ciertamente por muy evangélicos y por muy doctrinales y por muy sabiondos que seamos al respecto de la Biblia y de las doctrinas bíblicas, si no somos capaces de vencer la práctica del pecado en nuestras vidas, entonces no estaremos avanzando en ese estado de santificación. Se supone que hemos muerto a esa vida y que nuestra vida debe entonces ser diferente. Si morimos al pecado, por eso es que Colosenses va a mencionar, hagan morir pues en ustedes también todas estas malas cosas. ¿Que los cristianos las hacemos? Sí, por supuesto que sí. Se supone que no debemos hacerlas, claro. No debemos excusarnos en que nuestra naturaleza es pecaminosa. No, no, no. Esa no es justificación. Porque ciertamente la práctica del pecado sí podemos vencerla. Sí podemos actuar de tal manera que el pecado no se enseñoree de nosotros. Porque si no fuera así, entonces ¿para qué estamos en un proceso de liberación? ¿Liberación de qué? Del pecado. Pero termino con esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan va a decir que no podemos decir, no podemos excusarnos. Y por eso quise terminar con este versículo. No se escude, hermano y hermana, en que usted es santo, es ungido, ha sido escogido, bla, 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 bla. No se escude en las bendiciones que Dios ha hecho en su vida para decir que usted no es pecador y que no necesita reconocer a diario el accionar salvífico de Dios y que no necesita entender que Dios le ha estado salvando desde la eternidad y le está salvando ahora y que por lo tanto usted y yo debemos responder a esa salvación caminando hacia un proceso de ser una nueva humanidad, una nueva criatura en Cristo. Aquí empiezan a cobrar sentido todos los versículos del Nuevo Testamento que nos indican que la cristiandad debe ser diferente, que aquel que ha visto a la cruz y que en ella ha visto su salvación, ha visto a su Salvador y ha visto el futuro de la humanidad, no puede ser igual al resto que todavía no la ha podido ver, sino que la vida de esa que ha sido alcanzado por Jesús debe ser una nueva vida en Cristo, donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, donde la mente de Cristo es la que se enseñorea de nosotros, donde el Espíritu de Dios es el que dirige nuestros pasos, donde la práctica del pecado ya no es lo que nos somete, sino que empieza nuestra vida a dar frutos, y frutos del Espíritu, no frutos de la carne. Es aquí donde todo esto empieza a cobrar sentido, donde el Nuevo Testamento empieza a conformar una realidad que le vamos a llamar el reino de Dios, donde esa relación entre el ser humano y sus semejantes es restablecida y donde sobre todo esa relación del ser humano con Dios es hecha nueva. Y todo esto porque Dios ha decidido salvarnos. Por lo tanto, no podemos excusarnos. Somos pecadores y no vamos a poder derrotar, ni destruir, ni quitarnos de encima la naturaleza pecaminosa. Pero sí podemos actuar en contra de la práctica del pecado, pero sí podemos vencer la práctica pecaminosa que llevamos. Por eso Juan dice, el que diga que no es pecador es un mentiroso. Este proceso de santificación, este estado de santificación debe empezar, como lo decíamos hace 8 días, no solamente reconociendo que Dios nos ha preparado, nos ha equiparado para este caminar a futuro, sino también siendo conscientes de que somos pecadores, porque el estar conscientes de nuestro pecado nos hace luchar contra él. Pablo lo diría de otra manera, la ley ha hecho manifiesto el pecado en mí. Por lo tanto, gracias doy a la ley que me dio la oportunidad de reconocer el pecado, porque si no pudiese reconocer el pecado, entonces ¿cómo reconozco que necesito la salvación? En otras palabras, estoy parafraseando a Pablo en el capítulo 6 y 7 de Romanos. Y qué bello que tú y yo podamos finalizar esta parte diciendo, hermano y hermana, somos pecadores. El pecado está en nosotros tanto de manera natural como de manera práctica. Lo natural no lo vamos a poder vencer, pero ciertamente la práctica del pecado sí. Lo que nos impulsa a que en este proceso de santificación
En este proceso de salvación como liberación, la cristiandad debe caminar en pro de vencer la práctica del pecado, buscando ser una nueva humanidad en Cristo Jesús. Porque de eso se trata la historia de la salvación hacia futuro. De eso se trata, la salvación como liberación. Dentro de 8 días profundizaremos un poco más en este aspecto. Que Dios les bendiga y espero que podamos encontrarnos nuevamente, si Dios nos lo permite, por este medio. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Bendiciones para todos.